Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roquero. Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde estamos hablando con mi querida Ileana Puig, la cual está mostrando el otro rostro, el que la tiranía no muestra. Para eso está nuestra emisora, para eso está Radio Martí, para decirle al pueblo de Cuba la realidad y la verdad, para desenmascarar las mentiras y la manipulación de la historia, porque la memoria histórica es muy importante para los pueblos que no guardan su memoria histórica vuelven a cometer los mismos errores, y esta juventud que hoy por hoy está tratando de abrir un espacio, de vivir en libertad, y que no conoce esta parte de la historia, tiene que saberla. Y para eso estamos haciendo este programa, donde agradezco a Ileana Puig los testimonios que está brindando, e incorporo a mi querido politólogo y director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, sobre esta propuesta, Julio, que indudablemente está haciendo la tiranía castrista para que la UNESCO nombre Patrimonio Nacional, ni más ni menos que al presidio modelo de Isla de Pino, el cual fue por años centro de tortura. Gracias, Julio, por estar aquí, por incorporarte al programa. Me acompaña también Ileana Puig, una mujer que indudablemente la familia Arango Puig, le dio mucho a la causa de la libertad de Cuba. Querida Cari, es un placer, como todos los viernes, estar contigo, con el gran equipo de Radio y Televisión Martí y con Ileana Puig en un tema de tanta trascendencia como es la memoria colectiva, que es un derecho humano declarado. Y para empezar por lo fundamental, no se puede pretender tener un sistema democrático de gobierno si no se mantiene fidelidad a la memoria histórica, porque la memoria establece los fundamentos para poder institucionalizar instituciones democráticas, para poder analizar los horrores del pasado, responsabilizar a los criminales, hacer justicias a las víctimas y fortalecer lo que es un Estado de derecho. Gracias, Julio. Me gustaría que me acompañaras a escuchar el testimonio de Ileana. La familia Arango Puig es una de las familias quizás más tocada por esta tiranía. Ileana, estábamos conversando, y gracias por mantenerte en la línea telefónica. Sé que no es fácil, pero es muy importante que el pueblo de Cuba conozca la realidad, conozca el sufrimiento, la parte más dolida, lo que la familia cubana ha tenido que pagar, lo que hoy por hoy tantas madres están reclamando: ¿dónde están mis hijos? Y donde la UNICEF no da una respuesta. La UNICEF no mira hacia Cuba, la UNICEF mira hacia otro lado. Pero ¿cómo valoras tú, como mujer cubana, como mujer de lucha, vicepresidenta de Mar por Cuba, mujer que ha viajado el mundo denunciando las atrocidades del castrismo, esta farsa, esto que es buscar divisas y mostrar y cambiar y borrar la verdadera historia de lo que fue el presidio modelo, el presidio de Isla de Pino? Y me hablabas de que Rino había sido trasladado a Sandino, otro experimento, otro cruel experimento de pueblos cautivos. Coméntame y háblame de ahora cómo era ir a Sandino y cómo el trabajo y cada qué tiempo tenían visitas Rino y el resto de los recluidos. Mira,
El problema de cuando teníamos visita en Cuba nunca se sabía, porque todo dependía de lo que estaba sucediendo, del ánimo del lugar, de las circunstancias. Lo mismo podíamos tener visita cada 3 meses, que cada 6 meses, que cada 4 meses. O sea, la zozobra en que el familiar vivía de visita en visita era constante. Es más, hablando ahora contigo, me he recordado de todo eso, que uno vivía porque tenía que seguir viviendo, pero cuando salía de una visita decía, lo dejé vivo, lo pude ver, lo pude abrazar. ¿Cuándo podrá ser esta próxima oportunidad y dónde pueda ser? Porque nunca estábamos seguros de cuándo lo iban a trasladar ni a dónde lo iban a trasladar, porque era el familiar de preso vivía de angustia en angustia, no solo porque era el terror de ver que estará vivo, le faltará algo, me lo han paliado, me le han dado un bayonetazo, ¿qué es lo que está pasando? Porque a todas estas no siempre había comunicación. O sea, nosotros dependíamos muchas veces de una visita u otra de alguien que traía, o si no, a Dios gracias, inventaron las famosas balitas que eran clandestinas y esa era nuestro alimento, nuestra comunicación hacia ellos y hacia nosotros. A través de eso sabíamos si estaban vivos y nosotros podíamos mantenerlos a ellos con nuestro cariño, con nuestra esperanza. O sea, fue nuestro alimento durante todos los años de presidio, esas balitas, porque no había otros medios de comunicación. Las cartas regulares, por supuesto que no existían porque esas cartas eran totalmente censuradas y tú nunca sabías cuándo iba a llegar a ese familiar, ni ellos a nosotros. Así que el traslado y llegando, me preguntaba sobre el viaje a Sandino. La primera vez que yo fui a Sandino, yo creía que me estaba saliendo de la isla de Cuba, porque teníamos que salir en carro, por supuesto, porque no había otro medio de transporte para llegar allá. Íbamos X números familiares bastante hacinados, pero bueno, todas íbamos por la misma causa, así que eso no era un inconveniente. Y caminábamos porque era de noche para llegar allí de madrugada, a las 5 de la mañana, 5:30, para estar en fila para cuando abrieran ese penal y no podernos perder ni un minuto. Sandino era como si fuera, yo no sé, era un lugar de arena, era con unas garitas, me parecía estar viendo la película del río Kwai. Vaya, la primera vez que yo fui allí, digo, estoy viendo la película del río Kwai. Era un lugar inhóspito totalmente, donde la arena te comía mañana, tarde y noche. O sea, cada presidio en Cuba no había ninguno que tú dijeras era mejor que el otro. Siempre había un elemento que te clavaba más el dolor de que tú llevabas dentro de ver a tu familiar querido en esas circunstancias. Yo creo que lo que están tratando de hacer es algo que para todos los cubanos, y te agradezco esta oportunidad, que podamos hablarle al mundo, al pueblo cubano, que es una travestía totalmente de la historia, que se están burlando. Ese penal, lo único que pueden enseñar es que oigan el grito de los que estaban siendo maltratados, el grito de los que mataron a fuerza del trabajo forzado, el grito de aquellos que perdieron toda su juventud y que vieron morir a familiares y nunca pudieron darle un abrazo. Isla de Pino representa llanto, Isla de Pino representa lágrimas, Isla de Pino representa muerte. Que la UNESCO vaya a hacerse cómplice de esta tiranía es de verdad lo más triste y una travestía a lo que es la historia del mundo. Ahora bien, Eliana, había otro factor y quiero que me hables de él. Otro factor importante que era que buscar
dónde qué encontrar para llevarle. Y a veces ver cómo los guardias rompían y desbarataban y convertían en polvo lo que tú le enviabas al familiar. Me alegro que me hayas hecho esa pregunta, Cari. De visita en visita nosotros empezamos, o sea, hay veces que nada más que nos dejaban llevar lo que era gofio, leche en polvo, chocolate en polvo, o sea, pocas cosas, pero inclusive todo eso se hacía dificilísimo y era una tragedia, o era una tarea, vamos a ponerles la palabra, tarea donde los familiares nos ayudábamos mutuamente, donde decían, mira, en tal lugar por el mercado negro, y tengo que hablar abiertamente así, se está encontrando esto, o fulano pudo conseguir aquello. O sea, era una tarea diaria. Y como acabas de mencionar, esa tarea, una vez que tú llegabas allí y se lo presentabas al guardia, te decían, puedes pasar X libras, vamos a poner, no me acuerdo la cantidad, y lo mismo te abrían y te decían, estás pasada, y todo eso que tú habías sacado y se lo habías quitado a tus hijas o a tus otros familiares, te lo botaban. Y entonces tú decías, pero esto qué cosa es, y lo que llegaba al preso era una minucia. Aún en el momento donde después que las circunstancias estaban tan malas y nosotros los familiares se vieron el presidio, se vio la necesidad de decir, el familiar tiene que ayudar a la alimentación del preso por los flacos, desnutridos y fastidiados que estaban los presos. Entonces empezábamos que nos dejaban a lo mejor sí un poco de dulce o nos dejaban entrar carnes, y la ironía de la vida es que si te cogían a ti en la calle con un pedazo de cerdo o con un pedazo de carne, te llevaban presa. Sin embargo, cuando llegabas a la cárcel, como ellos necesitaban que nosotros lo alimentáramos, miraban para el otro lado cuando llevábamos el pollo o llevábamos la carne, que se la habíamos quitado, en mi caso muchas veces a mis hijas, para podérselo llevar a él. Entonces llegabas allí y vuelvo a repetirte, te decían, puedes pasar 20 libras por poner una cantidad. Y estabas a la misericordia de ellos, tú le mirabas y te decían lo mismo, ellos te sacaban lo que les daba la gana y te lo botaban. Y entonces tú veías eso que se lo habías quitado a tus hijas o a tus padres viejos o a uno mismo, que iba al suelo. Después tú no sabes lo que llegaba ahí adentro, porque dentro de eso tú no sabes a qué tiempo se lo iban a dar, en qué momento se lo iban a dar. Muchas veces te pedían que le llevaras un pantalón y después te enterabas que nunca había llegado ese pantalón cuando tú habías recorrido todo para total. O sea, son cosas inexplicables que nadie puede entender, que haya una maldad. Y quiero también mencionar, si me das 5 minutos, lo que era la requisa personal. No era, nosotros después de pasar esto, íbamos a lo que era la requisa personal, donde este grupo de mujeres milicianas, tú tenías que aguantar que te toquetearan de arriba a abajo y no podías ni articular ni hacer expresión porque te quitaban la visita. No solo a uno, yo era joven, tengo que admitir, en aquella época, y a Dios gracias, la coraza era muy grande, pero me partía cuando veía a las mujeres mayores, de la manera que trataban de humillarla y menospreciarle su persona como mujeres y como madres o esposas. A los niños también pasaban por todo eso. Y después que ya habíamos pasado por esta destrucción de comida, esta supuesta tratar de humillación que nunca lo lograron, entonces teníamos que aguantar lo que era la charla o adoctrinamiento, de decirnos que todas éramos unas prostitutas o éramos una tal por cual, que no nos querían, al igual que al preso le decían que todas nosotros lo que queríamos era ver los presos a ellos
porque estábamos viviendo la Dolce Vita en la calle. O sea, era por más que uno trate de explicar y de poner en palabras, y estoy tratando de ser lo más suave posible en medio de todo, porque hay vivencias que no se pueden poner, y tú, Cari, fuiste presa política y tú sabes que hay vivencias tuyas que tú no puedes poner en palabras. Y esto es algo, pero que pensar que al igual que hicieron, como mencionaste al principio, que la cabaña, que es donde todavía el eco de los fusilamientos retumba, que le hayan hecho exhibiciones de libros y de pintura, que este lugar donde fue la mojonera, donde fue la cantera, donde fueron los cítricos, donde fueron todos los trabajos forzados, donde hombres se cortaron los dedos y se cortaron piernas y todas para evitar ese trabajo horrible, que vayan a ser un patrimonio nacional, es la vergüenza de un país y de un mundo entero. Quiero darte las gracias, Iliana, por este testimonio, porque el pueblo de Cuba tiene que saber la verdad, porque hay una gran diferencia entre lo que es un Estado de Derecho, un Estado donde predomine la justicia, y el pueblo cubano requiere, como todo pueblo, que se sepa la verdad y que se imponga la justicia. No es fácil meter el dedo en la llaga, y lo sabemos, pero hay que hacerlo, porque tenemos que, a través de las ondas libres, Radio Martí, darle a conocer esa juventud que hoy por hoy también está buscando un espacio de forma pacífica, que tiene derecho a vivir como todo hombre en el mundo en libertad. Gracias, Iliana, por estar con nosotros. Julio, has oído el testimonio de Iliana, y hablemos ahora de lo que es la justicia, vivir en un Estado de Derecho y que no se borre, y cuán importante es, y tú que eres politólogo, fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí, hasta dónde es importante que prevalezca la memoria histórica en los pueblos. Directamente, mi querida amiga, te puedo decir que es imposible enraizar la democracia en ningún país si no se atraviesa por un proceso de justicia transicional, y para que eso ocurra, en la memoria histórica, la memoria colectiva de un pueblo, de lo que ocurrió, tiene que llevarse a cabo. No es posible evadir, si se quiere enraizar la democracia, los casos como Nicaragua, como Rusia, como Bielorrusia, como Mongolia y tantos otros países de fracaso en el experimento democrático, es precisamente porque no se tomó en cuenta la memoria histórica, y no se responsabilizó a los actores criminales que fueron protagonistas en un periodo oscuro de tiranía brutal. El testimonio que nos dio coherentemente Iliana Puig, como el que puedes dar tú, mi querida amiga, como el que has dado ante foros internacionales, como el que dan básicamente toda persona que ha atravesado y que está atravesando el presidio político en Cuba comunista, es evidencia que se atenderá en una Cuba libre y soberana. De eso puedes tener la completa seguridad de que eso va a ocurrir. Y el intento desvergonzado del castrocomunismo de blanquear su pasado criminal
con la complicidad de instituciones que han acostumbrado históricamente a ser cómplices de la dictadura castrista desde que llegaron al poder, y podemos decir categóricamente que las Naciones Unidas ha servido de base de espionaje para la dictadura castrista y lo sigue siendo. Eso no evitará que el pueblo de Cuba pues tenga un proceso de justicia transicional como precondición para poder establecer las bases democráticas en la patria de Martí, de Varela y de Maceo. No es casualidad que en lugares, por ejemplo, en La Cabaña, en La Habana, donde han fusilado a tantos héroes cubanos, pues lo han convertido en una cuestión turística, y no es casualidad que están intentando hacer esto con el presidio, el modelo en la isla de Pinos. Es un intento descarado, burdo, de borrar el pasado. Pero el pasado es imborrable, mi querida amiga. Y el testimonio que hemos escuchado, como tantos que han quedado grabados, será, repito, utilizado como evidencia en los tribunales en Cuba, en una Cuba libre. Muchísimas gracias a nuestro amigo Julio Schilling. Hemos cambiado totalmente el orden del programa y quiero agradecerte tu intervención. En la semana que viene estaremos hablando de temas muy neurálgicos, pero este programa era necesario que el pueblo cubano escuchara la otra cara de la moneda, las víctimas, las mayores víctimas, la familia cubana, el daño antropológico que ese régimen le ha causado a todos y cada uno de los cubanos dentro y fuera de Cuba desde que llegó al poder. Gracias a Ileana Puig por haber estado con nosotros. Gracias, Julio. Y con Julio Schilling agradezco la asistencia técnica de Fuentes Cortés en el estudio y la producción de Jaime Almiral, que le cambié el orden del programa porque es necesario que Cuba sepa la realidad que otros esconden. Con esto me despido por el día de hoy. Los dejo en la sintonía de la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.